Buen día, tarde o noche a nuestra querida audiencia que nos escucha hoy. Nosotros somos Bajo el Paraguas Amarillo, con la participación de Lucas Moya Gaete. Vicente Lautaro Cáceres Vélez y Luis Santiago Espinosa Brito. En el capítulo de hoy estaremos analizando y comentando acerca de la novela Sanjón de la Guada, de Pedro Lemebel, un famoso cronista chileno. Bien ahí. Bien. Te voy a cortar. No, espera. Ya. Pedro Lemebel fue un destacado escritor, cronista y artista chileno, conocido por su aguda y valiente crítica social, política y sobre la sexualidad en Chile. Nació el 21 de noviembre de 1952 en Santiago, Chile, y se convirtió en una figura clave en la literatura chilena y latinoamericana. Sanjón de la Guada es un libro de crónicas lanzado en el año 2003 por este destacado cronista Lemebel. La obra reúne una serie de textos en los que Lemebel reflexiona sobre la vida en los márgenes de la sociedad chilena, enfocándose en las experiencias de los más desfavorecidos y espacios urbanos. Y los espacios urbanos olvidados. Un canal de aguas negras que se... Lo olvidé, perdón. Ya. De los más desfavorecidos y los espacios urbanos olvidados. Un canal de aguas negras que simboliza la marginalidad y el abandono. A continuación, comenzaremos a analizar y comentar las siguientes crónicas. Sanjón de la Guada, la primera comunión, el primer día de clases, los duendes de la noche, ping-pong, los ojos achinados de la ternura mongólica, pertenecientes a El país de nunca jamás, la enamorada errancia del descontrol, la iniciación de los conscriptos, pertenecientes a Un pellejo aventurar, pabellón de oncología femenina, pertenecientes a Veredas del lunático taconear, y finalmente la mesa de diálogo, perteneciente a El cierre de cortinas. En Sanjón de la Guada, la primera crónica de la novela, Pedro Lemebel nos comienza relatando sobre el mismo lugar donde él se crió, que es Sanjón de la Guada, que está a un costado del canal Ciénaga, que termina donde actualmente está ubicada la Villa Francia, que comenzaba creo que en Peñalolén y terminaba efectivamente allá en la población, en las llamadas casas Callampa. ¿Las poblaciones Callampa no eran? Poblaciones Callampa, justamente como dice mi compañero Lucas. Eso es debido a la espontaneidad que todo esto sucedía mientras ocurría la migración campo-ciudad desde el norte hasta Santiago, desde el sur hasta Santiago, por las familias humildes buscando mejores condiciones de vida y trabajo. Entonces llega Pedro Lemebel junto a su madre y con algunas latas, cartones, 4 palos parados, se comienza a montar estas viviendas en las que las personas se asientan. Y por ejemplo, en el caso de Pedro Lemebel... No, perdón que te interrumpa. Honestamente mi opinión es que era impresionante cómo llegaban y se establecían tan rápido. A pesar de las condiciones adversas. A pesar de todas las condiciones adversas que tenían, muy pocas cosas. Ay, perdón, estoy medio trabado. Dale nomás, si no hay problema. Si, como esto está quedando grabado, pero lo vamos a ir extrayendo, así que dale nomás. Era muy impresionante las condiciones en las que estaban viviendo en esos años, las formas en las que tenían que ir a buscar agua, porque no había tanta agua potable, no habían cosas como... ¿cómo se llaman estas cosas de limpieza? El aseo y la higiene, ¿para qué hablar de eso? Aseo y higiene era muy escaso. Los niños jugaban con los mismos guarenes, como dice Pedro Lemebel. Así es. Los surullos flotaban por la ribera del canal, por el Sanjón de la Guada. Eran zonas muy vulnerables en ese entonces. ¿Para qué hablar de la delincuencia? Ah, sí. Muchas bandas de las más peligrosas, delincuentes, criminales, se iban a sentar en el Sanjón de la Guada, en las viviendas donde estaban estos niños pequeños, estas familias humildes, y llegaban los malandrines a hacer de las suyas con la única condición, y podríamos decir pacto,
de no, Robar a los vecinos del sector. y como dice Pedro Lemebel en su crónica, no cogotear a los vecinos. Muchas veces durante la noche se hacían allanamientos policiales y verdaderamente quedaba la escoba porque tiraban todo hacia afuera de las pobres viviendas que tenían estas personas y les destrozaban todo lo poco y nada que tenían en tan mal estado. Volviendo al inicio, Pedro Lemebel nos cuenta cómo que él tampoco sabe bien cómo, pero que a su abuela, a cambio de algunos pesos, le vendieron la fachada de una casa. Entonces, desde la calle, él tenía fachada de casa junto a su puerta y ventana, pero al abrir esa puerta, el fondo era Prácticamente una choza. un sitio eriazo, donde el viento helado de la mañana pasaba como Pedro por su casa. Lo del frío de Pedro por su casa. Exacto, entonces que ¿Cuánto tiempo llevamos hasta ahora? Llevamos más de un minuto. no importa, llevamos 6 minutos, así lo vamos a recortar, pero digo que estamos conversando. Sí. Entonces en su casa, podríamos decir, su vivienda, estaban expuestos a una vulnerabilidad inmensa, mientras, como critica en las siguientes crónicas Pedro Lemebel, el barrio alto, con condiciones fantásticas de vida, mientras en la población las personas se morían de hambre, de enfermedades, habían personas que eran violadas, asesinadas, El crimen era pan de cada día. había prostitución infantil. Entonces, en la siguiente crónica, o más bien, quiero decir, en el siguiente acto de esta primera crónica, Pedro Lemebel nos cuenta que su madre hacía 1000 cosas a la vez y cuando dejaba de prestarle atención a su hijo, él aprovechaba de escaparse escurridizamente y gatear y explorar. Perdón, te interrumpí, estaba pensando. No, si no me interrumpen, que la idea no es que converse solo yo, que hablemos entre todos. Sí. Entonces yo estoy hablando nomás. Como tú justamente decías, Pedro al ser un niño, un bebé creo que era, se escapaba de su casa, que él la describe como una casa callampa, algo así, para poder ir y explorar el lago, justo lugar donde decidió introducir sus pies, sus manos y creo que comer algo, no Sí, estoy seguro. porque a la orilla del Zanjón de la Guada, podríamos decir que es el desagüe de la ciudad, entonces estaba lleno de plagas, ratones, contaminación, Bacterias, gérmenes. excrementos, heces. Y este niño pequeño se le ocurre ir a jugar con esto, Con estos desechos. efectivamente. Y en un momento ingiere un excremento, al parecer ingiere basura, desechos, Lo Y- que le generó una infección. que Tal le como dejó con decía. una colitis tremenda. O sea, la vacinica estaba rebalsada Excremento. porque esta guagua no daba del dolor de guata, de estómago más bien, en el Estaba vientre. hinchado como un globo, tal decía el libro. Entonces su mamá desesperadamente decidió Decidió llevarlo con una doctora que, según describe, de la salud pública. de la salud pública, que usaba lentes. Y aterrada le había diagnosticado un... Después de revisar junto a su estetoscopio, la doctora, muy aterrada, le receta a la mamá un purgante. Y bueno, Pedro Lemebel va al baño como guagua y recuerda que cuando se levanta, o sea, cuando ve su excremento. ve un Un pequeño renacuajo. efectivamente ¿Cómo un se describe? renacuajo en plena metamorfosis. Entonces era el renacuajo, pero tenía las ancas de la rana. Eso eran los latidos que sentía la doctora doctora. con el estetoscopio, que por eso se quedó aterrada.
Y en el tercer acto nos cuentan, de San Juan de la Guada, nos cuentan, más bien Pedro Lemebel nos cuenta cómo era la delincuencia. Que habían un montón de bandas de delincuentes que usaban muchos trucos para realizar sus crímenes, Y trucos muy impresionantes. De, como el Carne Amarga, sí, que robaba camiones entre Santa Rosa y... Entre Santa Rosa y... déjame revisar, debe estar por acá. Creo que es más abajo. Sí, aquí. No, solamente decía, cito, era un mago para saquear los camiones que pasaban por Santa Rosa. El Carne Amarga era padre soltero, tipo Kramer versus Kramer. Y, ok, ahora ya terminé de citar. Carne Amarga lo que hacía era tomar a su pequeño hijo de 7 años y lanzarlo a plena vía pública. Para que el camión frenara bruscamente y mientras el camión estaba frenado, él aprovechaba de Subirse e ir saquear todo. saquear, justamente. Pero una vez creo que el camión no alcanzó a frenar a tiempo y atropelló Reventó a al su niño. hijo. Y decía que era que algo como que no era de mucha importancia porque era como los niños atropellados eran como los Pan de perros. cada día. Eran pan Los de cada perros callejeros Los- que morían. día. Sí, era un pan de cada día, se decía en el libro. Y que justamente lanzaba al niño porque los camiones por ese sector decidían pasar muy rápidos, casi sin hacer pausas. Porque sabían el peligro que corrían al frenar en esa En ese intersección. Eran lugares muy peligrosos para hacer pausas y cosas así. En la primera comunión, Pedro Lemebel nos relata cómo era para él el proceso religioso con querubines inocentes. De hecho, cito textual: apenas querubines de inocente mirar, forzados a seguir las reglas de esta angélica iniciación. Era preferible que fueran niñas y niños puros, almas sin mácula sometidas a una tortuosa preparación para recibir el cuerpo de Cristo. Dejo de citar. Entonces eran meses completos, largos, de preparación para esta ceremonia. Y en una ocasión, él tuvo que ir al confesionario con el Padre, sacerdote. eso. Y el sacerdote le pregunta: ¿qué pecados tienes que confesar, hijo? Entonces, ¿cómo un sacerdote espera, Que un niño pequeño tenga pecados graves, siendo un niño, siendo un alma pura, inocente? siendo apenas un pequeño ser pensante? Que Entonces, Pedro Lemebel nos cuenta, redacta sus su experiencia. pensamientos, Eso. porque él piensa que sus pensamientos lujuriosos con los muchachos del barrio son pecados, pero no se atreve a decirle eso al sacerdote. Prefiere quedarse callado. Efectivamente. Entonces que estaba asumiendo cuántas montones de Padres Nuestros y Aves Marías debía rezar para limpiar su pecado. Y recibir el perdón. Claro. En el primer día de clases, Pedro Lemebel redacta muy bien cómo es podríamos decir, la unión de idea entre el profesor y alumno, Al planchar, algo así decía. que efectivamente que el día antes, el lunes otra vez, se preparan todos para el siguiente día porque saben, vienen las clases, comienza de nuevo un año escolar. Todos los niños están más grandes, hay que comprarle el uniforme nuevo. Claro, y que el primer día de clase es estar todo un extenso rato escuchando el discurso de... La directora. Exacto. Entonces que mientras ellos están formados en la fila por curso,
por géneros, porque, como dicen los profesores, cito textual, la unión... Porque juntos se fomenta la fornicación adolescente. ¿Pero qué cosa? ¿Qué habías dicho antes de Por eso? lo de que por qué los separan entre hombres, mujeres, por curso. Ah, sí, Por eso es dice. cierto. Los profesores decían que, como tú dijiste, como tú citaste, que supuestamente era... ¿Cuál era la palabra? ¿En cuál? ¿Entre los profesores con los alumnos o entre No. alumnos? Que decían que... Ay, permiso, voy a leer un poco. Que fomentaba la fornicación adolescente, decían los educadores. Y, y habían niños que eran los que se sentaban atrás, los calificados, Los que estaban formados atrás, los más los desordenados. desordenados, Los pasteles del curso, como se les dice. que los profesores tenían directamente el ojo puesto sobre, no literalmente, pero los tenían muy vigilados. Porque sabían que iban a mantener el desorden, ya sea molestándose, Mole- escupiendo, tirándose flatulencias. haciendo burlas a la directora. Exacto. Y que curiosamente, entre todo el público, ellos eran los únicos que le hacían caso, escuchando su discurso, Porque la odiaban. bueno, y así poder hacer después burlas hacia ella, diciendo que es cursis o algo así. Efectivamente. Entonces personalmente a mí algo que me llama mucho la atención, que creo que es muy importante, es lo siguiente, y cito textual. Y la verdad, los alumnos de la última fila seguirán con sus manotazos y pifias mientras la Sagrada Educación Nacional no los represente. Mientras les alarguen la tortura de las clases hasta las 4 de la tarde, ellos seguirán riéndose en el tiempo extra que gasta el Estado para domarlos. Si nadie les preguntó, si nadie les dijo a ellos que son los únicos afectados. Creo que eso refleja cómo actualmente nosotros estudiantes presenciamos en diversos cursos, situaciones o establecimientos Muy similares. a la realidad que de los alumnos que uno se cuestiona para qué están ahí, porque únicamente van a hacer desorden, no aportan a la clase. Entonces esa es la relación que quiero hacer, que me llama la atención que, o sea, año 2013 publicó esta crónica, esta novela de crónicas. Y 11 años después, la situación no ha cambiado mucho. Pero esto no viene desde el año 2003, sino desde antes, porque Pedro Lemebel nos habla como desde los 1950 hasta 2000, o sea, viene desde antes. De cuando nuestros padres o incluso abuelos estudiaban. Efectivamente. Es una realidad demasiado común en el mundo. La siguiente crónica se llama Los Duendes de la Noche. Personalmente hemos elegido hablar de esta crónica porque es un tema muy fuerte e importante que podríamos decir es un tabú, pero que es muy probable, ¿Qué sigue ocurriendo? efectivamente. En Los Duendes de la Noche, Pedro Lemebel nos comienza a relatar de esas típicas personas jóvenes que nosotros vemos al transitar por la ciudad, que están en las esquinas, ya sea escuchando música fuerte, y claro, en esa época quizá era rock pesado, heavy metal, pero que actualmente son otros géneros musicales. Como por ejemplo reggaetón Música urbana. y sus variantes. Claro. Pero lo que no ha cambiado es que se juntan a formar pitos, como dicen, droga, cigarro. Y muchos otros tipos de adicciones. Efectivamente, por ejemplo, el beber alcohol en vía pública. Es un muy buen ejemplo. Lo fuerte de esto es que son menores de edad. ¿Por qué voy a eso? Ya que en una parte que dice... Cito textual. Tampoco son ángeles.
más bien duendes proscritos, niños y niñas de 5 a 14 años que escapan de sus casas, huyendo de un padre borracho, prófugos de hogares para pelusas guachos, como la extinta ciudad del Niño en el paradero 18 de la Gran Avenida, donde ahora construyeron un gran mall, o el lugar de Carabineros, Niño y Patria, allí donde el violador fue el padrino, el carcelero, el maestro, el cuidador o el compañero de camarote, que al cumplir los 14 años desató su sexualidad reprimida amordazando al pequeño y lo penetró en la indefensa noche de su torrente infancia. Entonces, enlazando que al inicio del análisis de esta crónica nosotros dijimos que, lo dijimos personalmente porque es un tema Fuerte y crudo. exacto, porque ¿por qué los niños no pueden disfrutar su infancia y tienen que escapar de violadores, de padres borrachos, de pedófilos? Figuras que deberían protegerlos, ser sus cuidadores. Y tener tan tempranamente ejemplos de adicciones, ya sea el alcohol o las drogas. Es tu turno. ¿Qué falta que hables tú, pues, Luis? No, Bueno, pero lo mira, que pasa es que después lo voy a pegar bueno, todo. Es pero mejor que estos lo haga en mi silencios, casa. los silencios que hacemos, Sí. eso recórtalos nomás. O Sí. cuando al principio conversamos, que era un ensayo, lo puedes ir modificando. Sí. Creo, ¿hasta qué Oye, hora van a teníamos? venir ensayo. ¿Hasta qué hora teníamos? Uy, Dios mío. ¿A speedrun? No, yo puedo hacer el resto. Yo hablo el resto en mi casa. Es que tenemos que tengo- hacerlo todo. Sí, pues. Sí, por eso, pero es que después me envías el audio. Bueno, terminemos de decirlo nomás. Sí, hagámoslo nomás. Yo después le explico al profe que me tardé en asistir Ya. por la tarea. Entonces, por ejemplo, estos Jóvenes. duendes de la noche, los pitufos, como dice Pedro Lemebel, se asientan en una esquina y carterean a las personas que van bajando la micro, corren, se desaparecen en la En la sombra sombra. de la urbe y después con ese mismo dinero, después de vaciar los documentos, las credenciales, todo lo... Y echar todo lo que no les sirve a la basura, compraban dulces, gomitas de eucalipto, para con ese mismo dinero, subir a las micro y vender. efectivamente. Y otro tema que se habla, creo que al final de la crónica, es cuando hablan de la prostitución infantil, que de las carreteras. Entonces dice, cita textual: la ciudad los hizo esclavos de su prostíbula pobreza y explota su infancia desnutrida ofreciéndola a los automovilistas, que detienen el vehículo para echarlos arriba seducidos por la ganga de un infantil chupar. Luego vendrá la calle nuevamente y el eterno deambular por el Santiago anochecido que adentró el pirateo de su coja existencia. Ya no son ángeles, son esa biografía patamala que avinagró su cachorro corazón. Nos gustaría hacer un llamado a los adultos que en la medida de lo posible, ya que nada es imposible, protejan a los niños los para que cuiden, esto no siga sucediendo. que los cuiden, les pongan atención y que para poder así seguir evitando estos patrones que lamentablemente pueden resultar muy comunes en ciertas partes, Sobre todo aquí en la ciudad. sobre todo en ciudades grandes como Santiago, o ciudades también no tan grandes como por ejemplo O en los campos cuando no escasea no el tienen dinero. nada que hacer, quizás que bueno, más adelante hablan de los regimientos, También. también de los internados, eso quería decir. Perdona que te interrumpa, pero quisiera saber cuál es tu opinión específicamente de esta crónica, de esta pequeña historia. Para mí, Los Duendes de la Noche ha sido la crónica que más me ha asombrado, me ha impactado porque Pedro Lemebel redacta cada línea con una crudeza de la realidad, con algo que uno se tapa se tapa los ojos con las manos y dice, no, si esto no pasa, porque quizás no lo vemos de día, pero de noche pasa. Quizás vemos el tierno kiosco de comida cerca de la Plaza Italia
y adentro hay un cartel que aprueba esto. Y lo digo por experiencia propia, porque una vez que yo andaba transitando por la Plaza Italia, observé cómo decía: se busca jovencita desde 15 años. O sea, ¿cómo es posible eso? Eso es un abuso. Pero nadie hacía nada. La Nadie gente, hace nada. la gente prefiere, tal como dijiste hace un momento, taparse los ojos y fingir que nada ocurre, que todo es bueno, por así decirlo. Ujú. Porque, por ejemplo, en la siguiente crónica, llamada Ping Pong, Pedro Lemebel nos relata sobre cómo la televisión, sobre todo en dictadura, Cambió. influenciaba a los niños. Y nombra al grupo Mazapán, nombra a Cachureos con el tío Marcelo, nombra a la tía Pucherito también, junto ¿Qué era eso de color en a color? la tía Pucherito y el tío Memo, y también a Ping Pong con el exitoso pianista Valentín Trujillo. Entonces, conexión con la crónica anterior, que, bueno, quizás entiendo por qué Pedro Lemebel critica tanto esos programas, debido a que por qué todo así en el barrio alto, ya que son, lógicamente tienen más recursos, y no porque en las poblaciones. Porque en las poblaciones los niños deben estar acostumbrados a escuchar tiroteos todas las noches y no pueden estar disfrutando, salir tranquilos a jugar al pasaje, Tener que estar con miedo en vez de simplemente salir y poder estar. tener un parque a la vuelta de su casa, un parque seguro. Entonces critica este modelo de la televisión de niñitos buenos y princesitas rosadas, donde no caben las brujas indias y las princesas... Mechones, algo así. No, las princesas indias y las brujas... Brujas feas. algo así. Que como podríamos decir el estereotipo de los niñitos con azul, las niñitas con rosado, los niñitos con auto Y las niñas con princesas y cocina. y cocinas y cosas de aseo. Entonces, ¿por qué era una burbuja para los niños? O sea, forma de protegerlos a la vez de la cruda realidad humana, de lo que realmente pasa día a día en nuestro país, Chile, y en Santiago, la capital. Y sí, justamente como decías, los mantenían en, por así decirlo, una burbuja. Siento que a los niños de escasos recursos, de poblaciones y todos esos lugares estaban desprotegidos. Ay, perdón, No hay problema. algo que no debía pasar. Estaban demasiado desprotegidos. Mi, mi opinión que tengo con respecto a este tema es que la verdad era era como ver dos países diferentes por las situaciones económicas, porque por ejemplo hoy en día incluso, hoy en día uno puede ir a un barrio alto, caminar, y es como si no estuviera uno en Chile, pero en cambio uno va para los barrios más bajos, como un ejemplo por donde vive mi abuela en Cerro Navia, es una total, digo, Es un cambio drástico. es un cambio muy drástico, una realidad totalmente distinta. Así es, estoy de acuerdo con eso. Yo en mi casa hago los Sí lo 5. sé, pero hablen algo para que la profe no nos diga que hablaste justo al final, porque la idea es una conversación entre todos. Sí. Haz un comentario que sea, pero que hablemos entre los tres. Para No Trata de tengo cham- nada que decir. Trata de algo tienes chamutearla. que decir. A nosotros se nos ha dado la conversación. Por ejemplo, trata de decir algo relacionado con ¿cómo era? Con la diferente... En los silencios quizás. Le saca el audio y puedes hablar tú. En los ojos de la ternura mongólica es una crónica muy especial, porque además Pedro Lemebel se la dedica Tranquilo, yo la busco. a Karim. Él nos relata cómo una vez él estaba en un evento donde muchas personas de pensamiento izquierdista se le acercaban y le decían: Pedro, firma esta crónica, firma aquí, firma acá, Pedro, por un los autógrafo, autógrafos. una foto. Claro. Entonces,
de repente se le acerca una mujer con una niña con síndrome de Down. Y la niña no miraba a Pedro Lemebel, ni siquiera nada. Lo Sí, ignoraba por completo. efectivamente. Era como si él no existiera o no estuviera ahí. Entonces la mamá le explica la razón de por qué vienen al encuentro, y es porque todas las tardes, junto a su hija, escuchan el programa de Pedro Lemebel por la radio. Y su hija se alegra un montón, o sea, le fascina, lo disfruta. Y cabe recalcar que cuando la señora se tarda incluso en poner el programa o no lo pone directamente, la niña la obligaba a ponerlo. Sí, La obligaba a aprender, era la radio, ¿verdad? claro. La obligaba a aprender la radio y colocar el programa de Pedro para poder oírlo. Entonces, Pedro Lemebel habla. Y la niña, al escuchar su voz, se conecta con él y lo mira con una sonrisa hermosa. Entonces a Pedro Lemebel, bueno, en ese momento la niña le abraza muy fuerte, y Pedro Lemebel se da cuenta, podríamos decir, de romper claro, el hielo que hay en la sociedad y en la ciudad, donde cada uno tiene su vida, pero además cada quien va en lo suyo. Entonces no se da este diálogo, no se da este amor, estas circunstancias de compartir con otras personas, porque nadie habla con nadie, nadie se relaciona con nadie. Todos pasan de largo en su propia historia, como si cada uno fuera el protagonista de su propia historia. Y a nadie le Valga importan la los demás. Y con la redundancia, correcto. Es como que, digo, no es como, es directamente que todos prefieren ignorar a alguien que lo necesita, a detenerse un momento y reflexionar sobre lo que está pasando a su alrededor. Cada persona está encerrada en su propia burbuja y prefiere pasar de largo de todo. Y otra cosa que me gustaría recalcar es que en un cierto punto de esta crónica, Pedro Lemebel recalca, valga la redundancia otra vez, Pedro Lemebel recalca que los niños con síndrome de Down muchas veces, por la clase alta, burgueses, como él decía, eran vistos como simplemente payasos o incluso sirvientes, que los veían como algo exótico. Eso quería decir. Entonces, cuando la madre junto a su hija se despiden de Pedro Lemebel y pasan a través de la multitud de la gente, a Pedro Lemebel le llama la atención como esta niña va sonriente, rompiendo toda la onda que hay con estar, En ese lugar. claro, o sea, era algo extraordinario. Entonces creo que es bonito gesto el de Pedro Lemebel al dedicar con mucho cariño Aquella crónica a esta niña, a la pequeña Karin. que deducimos que debe ser ella. En la enamorada errancia del descontrol. Y gracias por su atención. Espero que estén teniendo un muy buen día, tarde o noche, sea el momento en el cual nos estén oyendo. Y aquí se despide bajo el paraguas amarillo. Con Lucas Moya. Luis Espinosa. Y yo, Vicente Lautaro Ulises Cáceres Vélez. Un saludo. Nos sintonizamos en el próximo episodio. Hasta luego.